la Universidad Militar Nueva Granada se encuentra entre las primeras 6 universidades del Sistema Estatal Universitario SUE, como una de las más representativas en razón a las buenas prácticas en el tema de internacionalización de la educación superior. Un logro más del ejercicio académico administrativo y de gestión en beneficio de la comunidad neogranadina. Su participación en la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI, permite a nuestra alma mater actuar con liderazgo, promover y motivar en forma proactiva el cumplimiento de los proyectos y actividades en un marco de solidaridad, compartiendo conocimiento, recursos técnicos y tecnológicos en torno a estrategias que generan resultados a la red, a los docentes y a los estudiantes, bajo un esquema de responsabilidad social, logrando impactar positivamente las regiones y la sociedad de acuerdo con sus necesidades, mediante una comunicación que permite la interacción de información pertinente y por ende la inclusión de las demás instituciones de educación superior, promoviendo el intercambio disciplinar de estudiantes, docentes, investigadores y gestores con otras universidades integradas mediante convenios de alto impacto. Desde un trabajo articulado entre la Rectoría, la Oficina Asesora de Relaciones Internacionales y las demás unidades académicas y administrativas de la Universidad Militar Nueva Granada, se apoya, fomenta y orienta la cooperación mutua con universidades, centros de educación técnicos y científicos e identifica oportunidades para fortalecer e incrementar la cooperación en el nivel académico investigativo, científico, tecnológico, humano y cultural de los estudiantes y docentes neogranadinos, para estar acordes con el contexto universitario mundial, conforme a las necesidades de nuestro país y la misión institucional. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos.
días para todos y todas. Quiero darles una cordial bienvenida virtual a nuestras jornadas para el desarrollo regional, innovando en la gestión del riesgo psicosocial en el contexto actual. Soy Denise Grandas, decana de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la sede Campus Nueva Granada de la Universidad Militar Nueva Granada. Quiero contarles que estas jornadas hacen parte de los desarrollos de nuestro programa de pregrado Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional de la sede Campus de Cajicá. Quiero contarles además que, de acuerdo con la regulación vigente y con las nuevas tendencias nacionales e internacionales relacionadas con la gestión de riesgos, el programa de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional tendrá una nueva denominación. Ahora nos llamaremos Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo. Nuestro programa de pregrado tiene 3 áreas de interés en la formación de nuestros estudiantes. Por un lado tenemos la seguridad y la salud ocupacional. Desde esas 2 áreas, nuestros estudiantes adquieren competencias para identificar, mitigar, prevenir y transferir los riesgos. Y tenemos una tercera área muy importante que tiene que ver con la administración, desde la cual nuestros estudiantes adquieren todos los conocimientos que sirven como eje integrador para convertir a nuestros graduados en verdaderos gerentes integrales. De esta manera, las jornadas que hoy nos convocan hacen parte de los desarrollos de formación e investigación de nuestro programa de pregrado y en especial dentro de nuestra responsabilidad social universitaria hacen parte de nuestro interés de acercarnos al sector externo y aportar con actividades de sensibilización, de capacitación y de trabajo en red que beneficien todos los procesos relacionados con la seguridad, la salud en el trabajo y con la gestión del riesgo. Estas jornadas han sido organizadas con el apoyo y con la participación de uno de nuestros más importantes aliados estratégicos, la Asociación de Empresarios de la Sabana, AESabana, a quien quiero agradecer por todo su apoyo e interés para unar esfuerzos con nuestra universidad para este propósito. Serán 4 días entonces de debates donde tendremos a conferencistas de las más altas calidades profesionales. Hoy nos acompaña la doctora Karina Ávila, gerente de Efectivamente Consultores, junto al director del programa de pregrado, el ingeniero Germán Cachique. Mañana nos acompañará el doctor Juan Carlos Arango, gerente de Bienestar y Calidad de Vida Integral. El día jueves, nos acompañará la doctora Besfania Vivas, gerente de Talento Humano del Banco Finandina. Y en nuestra última jornada del día viernes tendremos con nosotros a un invitado internacional, el doctor Hugo Figueiredo de la Universidad Internacional de Valencia, España. Que este sea entonces un espacio de intercambio de saberes, de aprendizajes y discusiones que aporten significativamente a la gestión del riesgo psicosocial. Un saludo muy especial para todos y bienvenidos a nuestras jornadas de gestión de riesgo psicosocial. Cedo la palabra al ingeniero Germán Cachique, director de nuestro programa Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional. Ingeniero. Muy buenos días para todos los que nos acompañan. Esperamos que se encuentren bien en sus hogares o sitios de trabajo. Ante todo, pues agradecemos estar conectados con la Universidad Militar Nueva Granada a través de este canal. El día de hoy, como lo mencionó la doctora Denise, damos inicio a la jornada de gestión del riesgo psicosocial del programa Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, que próximamente va a cambiar de denominación, como lo mencionaron anteriormente, ¿sí? Pregrado, que hace parte de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, sede Campus Nueva Granada. Reiteramos pues, que este evento tiene un aliado estratégico, la Asociación de Empresarios de la Sabana, AESabana, organización que tiene un nombre que lo dice todo, conformado por empresas que nacieron porque una persona o un grupo de personas tuvieron una idea, tuvieron una visión y la materializaron. Estos empresarios, en el momento de constituirse y empezar a generar trabajo, de manera inmediata adquieren un sinnúmero de responsabilidades. Entre otras, garantizar la integridad de las personas bajo el control de la empresa, ya sea trabajadores,
contratistas, subcontratistas e inclusive visitantes en los lugares de trabajo. Como ya sabemos, el empresario es quien tiene la responsabilidad de implementar las medidas que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores en el desarrollo de sus tareas. Por lo tanto, debe asegurar que se identifiquen los peligros, que se evalúen y valoren los riesgos y que se definan e implementen los controles. Prevenir lesiones y enfermedades de tipo laboral conlleva a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de todos y cada uno de los trabajadores, razón por la cual es importante abordar los factores psicosociales, los cuales influyen en la salud y en el desempeño de las personas. El día de hoy, nos acompaña la doctora Aida Karina Ávila Moreno, psicóloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en psicología de las organizaciones de la Universidad Católica de Colombia, especialista también en salud ocupacional y prevención de riesgos laborales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en psicología de la Universidad Católica de Colombia, persona que equilibra muy bien la parte de formación con la experiencia. ¿Por qué? Porque es consultora y asesora organizacional con amplia experiencia en procesos de gestión del talento humano, de la seguridad y salud en el trabajo y la gestión del riesgo psicosocial laboral. Entre otras, la doctora Karina también es gerente de la organización Efectivamente Consultores SAS y docente universitaria tanto en pregrado como en posgrado en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Nuestra experta invitada, la doctora Karina, inicia esta jornada con la conferencia Importancia de la gestión de riesgo psicosocial en el contexto actual. Doctora Karina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Le damos una especial bienvenida a esta actividad académica con la certeza de que será muy provechosa para las empresas, para nuestros estudiantes y para los participantes en general. Doctora Karina, tiene usted la palabra. Bueno, ingeniero Germán, muy buenos días para todos los participantes de las jornadas. Primero que todo, un agradecimiento muy especial al programa de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Militar Campus, sede Campus, y a todos ustedes un agradecimiento a quienes están conectados en esta primera jornada que, como bien lo decía el ingeniero Germán, quisimos denominar la importancia de la gestión del riesgo psicosocial en el contexto actual. Es muy importante para comenzar no solamente nuestras jornadas que vamos a realizar durante esta semana, sino para comenzar a entender o retomar quizás o profundizar que son los riesgos psicosociales. Creo que este es el primer paso que todos los profesionales que trabajamos en estas áreas y también todos los empresarios debemos tener muy en cuenta, y es lograr entender y lograr dimensionar lo que es un factor psicosocial para luego así poder brindarle la importancia que requieren los factores de riesgos psicosociales en el trabajo y obviamente, lógicamente, en el contexto empresarial. Para poder comprender qué son los factores de riesgo psicosociales es muy importante, creería yo, que una necesidad supremamente trascendental y es entender que cada trabajador, que cada persona que hace parte de una organización, independientemente del cargo que desempeñe, es un ser psicosocial. ¿A qué hago referencia cuando hablo de un ser psicosocial? Una persona que se moviliza en distintas áreas de vida, no únicamente en el trabajo. Entonces, por eso hablamos de factor psicosocial, ¿no? Porque esto incluye la familia, incluye el ámbito social a través del cual se mueve o se moviliza la persona, los vínculos sociales, los vínculos afectivos, el área profesional, ocupacional, que es muy importante también para el desarrollo de la persona, y otros factores como lo son su salud, no solamente física,
quiero hacer una acotación acá, y es que a veces creemos que debemos lograr la salud física únicamente, pero cuando hablamos del plano psicosocial es muy importante entender que aunado a esto está la salud mental, no solamente del trabajador, sino de cualquier persona. Entonces, cuando hablamos de factores psicosociales, es muy importante, repito, tener en cuenta que estamos hablando del bienestar integral del ser humano, y cuando hablamos de la salud, estamos hablando tanto del plano biológico como del plano mental, psicológico y emocional. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y lo voy a resaltar muchísimo al transcurrir de la conferencia, porque es un factor que tenemos que tener muy presente. En estas jornadas hablamos del contexto actual de la pandemia por la cual estamos atravesando en este momento, que sin lugar a dudas ha sido un reto para quienes trabajamos en la gestión del riesgo psicosocial. Entonces, hablar de salud mental en este momento, puntualmente, es supremamente importante a la hora de hablar de la gestión del riesgo psicosocial. Otro factor que hace parte de ese término que llamamos psicosocial es el factor económico, que también en este momento de nuestra pandemia, de la pandemia, pues está siendo demasiado vulnerado, ¿no? Y eso está aunado mucho también al contexto del trabajo. Y está aquí también, si vemos en esta esfera que les presento, esa dimensión de lo espiritual, ¿no? Que muchas veces también va aunado al bienestar, a la salud física, a la salud mental y a ese ámbito emocional que es supremamente importante en el ser humano. Entonces, fíjense cómo acá tenemos un consolidado de áreas de vida, de aspectos fundamentales en la vida del ser humano y de ese trabajador que hace parte de la organización, que indiscutiblemente están aunadas unas con otras y que se relacionan directamente con el trabajo. ¿A qué hago alusión con esto? Que el trabajo, el contexto de trabajo, de por sí siempre ha sido a través de la historia un contexto o un fenómeno psicosocial. Por ende, el trabajo impacta a estas áreas de vida que les presento yo aquí, a estos aspectos que hacen parte de la vida, y esos aspectos de vida del trabajador impactan de manera directa, bien sea positiva o negativa, en lo que es el desempeño y el comportamiento del trabajador en su contexto de trabajo y por ende, lógicamente, a la organización en su globalidad. Entonces, fíjense en cómo esto no está aislado. Entonces, cómo mi vida social, mi vida familiar, mi vida afectiva de pareja, mi profesión, mi ocupación, mi salud física, mental, mi economía, mi salud, hablándola pues desde diversos planos, está directamente relacionada en una direccionalidad con lo que es el contexto de trabajo. Esto hace que, lógicamente, para quienes gestionamos el riesgo psicosocial sea muy importante lograr que el trabajador alcance una calidad de vida laboral a través de la gestión de la organización. De esta manera, obviamente, esto se va a ver reflejado en el desempeño del trabajador, en su quehacer y, lógicamente, pues en la productividad de la organización. A veces tendemos a creer en los empresarios o quienes trabajamos en el contexto empresarial que invertir en gestionar correctamente y efectivamente el riesgo psicosocial no va a ser productivo, ¿sí? Y a veces lo hacemos únicamente porque tenemos que cumplir con un marco normativo que ya vamos a presentar hacia adelante, pero aún creo yo que no dimensionamos la importancia de lo que es gestionar efectivamente, sistemáticamente lo que es el riesgo psicosocial en el contexto empresarial. Todo esto que les he hablado hasta el momento tiene que ver mucho en relación a cómo ese trabajador significa lo que es su trabajo, cómo ese trabajador le da un sentido a lo que es su trabajo. A veces yo enfatizo mucho cuando hago asesorías o algún tipo de consultoría con los empresarios y directivos de las instituciones y con quienes trabajan en el área de salud ocupacional, que es importante de vez en cuando preguntarle a esos trabajadores para qué trabajan, qué significa para usted el trabajo,
¿qué sentido tiene para su vida el trabajo? Estas preguntas, aunque a veces pareciera que no tienen un sentido alguno hacerlas, o a veces quizás no las hacemos, es muy importante, porque con esa respuesta nosotros nos vamos a dar cuenta o vamos a tener mayor claridad de cómo se siente el trabajador en su lugar de trabajo. Si realmente ese trabajo le está dando un sentido a lo que es su vida social, su vida familiar, y si hay una real conexión, ¿sí? Es muy importante porque si no hay una conexión, si mi trabajo, mi contexto de trabajo no le está proveyendo un sentido positivo a mi vida, eso va a influenciar, repito, el comportamiento del trabajador, su desempeño, su productividad y otros aspectos que son claves y estratégicos para la organización. Entonces, estos aspectos psicosociales, aunque hacen parte de la subjetividad, aunque a veces no son tangibles, no son visibles, y que por eso muchas veces las empresas no invierten o no prestan la atención suficiente, son muy importantes para el trabajador y para la organización. Siempre enfatizo también en que muchas veces hay riesgos de otro tipo, obviamente, a los cuales están expuestos el trabajo, y, por ejemplo, cuando un trabajador cae de una altura o tiene alguna lesión física, es algo que se ve, ¿no? Es algo visible y tangible de momento. No pasa igual en el riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque es algo subjetivo, es algo que trae unas consecuencias a veces que no son visibles con inmediatez, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajador poco a poco se va llenando de un cúmulo de malestar, de enfermedad, y cuando realmente la organización detecta este tipo de problemáticas a nivel de la salud física, mental, emocional del trabajador, pues es mucho más difícil realizar una intervención porque ya ha habido un deterioro cognitivo, un deterioro físico, un deterioro mental en el trabajador. Entonces, creo yo que esto es algo que también debemos tener en cuenta, que el riesgo psicosocial es algo subjetivo y como no es tangible, repito, en el momento, entonces pareciera como que el solo hecho de diagnosticarlo es suficiente, pero ya nos vamos a dar cuenta que no es necesario. Entonces, en este orden de ideas es importante que el trabajo provea a la persona de un sentido, de un significado de vida, que se conecte, que haya un equilibrio entre lo social, lo familiar, lo afectivo, la salud física y la salud mental del trabajador y su contexto de trabajo. Hoy en día vemos que pasa muchas veces lo contrario, ¿no? Que el trabajo es una agonía, que el trabajo es una frustración, que el trabajo se convierte en un sacrificio para el trabajador. Entonces ahí es cuando quizás debemos preguntarnos si esa organización, si ese contexto de trabajo, si esos directivos están trabajando para que ese contexto laboral de ese trabajador sea lo suficientemente sano, equilibrado, saludable, para que el trabajador también lo sea. ¿Sí? Entonces, ese es un factor muy importante con el cual quiero introducir pues, en mi conferencia y mi intervención, en que reflexionemos respecto a que el trabajo debe proveer de un sentido, un significado, de un bienestar al trabajador y no por el contrario convertirse en una obligación, en un sinsentido y en algo que le genere enfermedad. Hoy en día hablamos de organizaciones saludables, organizaciones enfermas y tóxicas. Entonces, ¿cuál es el reto también de las organizaciones? Que poco a poco vayamos consolidando y lleguemos a ser organizaciones saludables para que nuestros trabajadores sean saludables. Si nosotros como organización no somos saludables, pues lógicamente nuestros trabajadores tampoco lo van a hacer, ¿no? Bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta, y ya lo venía hablando, y es que existen diversos factores de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores. Todos son igualmente importantes. Todos deben ser identificados, deben ser controlados y debe haber un monitoreo constante. Están los riesgos físicos, los riesgos químicos, biológicos, ergonómicos, eléctricos, mecánicos, locativos,
y los riesgos psicosociales. Digo que todos los riesgos deben tener la misma atención por lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, cuando ocurre algún accidente de trabajo, alguna incapacidad, cuyo origen es de tipo físico o por exposición a un riesgo químico, biológico, entonces eso es tan tangible que lo identificamos rápidamente, entonces le damos pues toda la atención, direccionamiento y demás a ese trabajador, ¿verdad? Pero cuando emerge enfermedad o riesgo psicosocial, nos demoramos mucho más en identificar las causas. Esto está unado también a nuestro sistema de salud en el país, ¿no? Esto no ocurre únicamente en el contexto organizacional. Cuando nosotros acudimos a una consulta médica, porque estamos presentando una sintomatología física, emocional, y recurrimos a nuestros sistemas prestadores de salud, tenemos que transitar un camino tortuoso, tardío, que muchas veces tampoco llegan para que podamos ser remitidos a un profesional de salud mental, de psicología, de psiquiatría. Pareciera como si la salud mental y esas enfermedades de origen psicosocial tendrían que esperar, ¿no? Tendrían que esperar porque realmente nuestro sistema de salud desafortunadamente no favorece mucho la mitigación del riesgo psicosocial y tampoco la atención a esas personas o la atención a esas enfermedades que son de origen psicológico y mental. Entonces aquí vamos a definir lo que son los factores de riesgo psicosociales. ¿Qué es eso, los factores de riesgo psicosociales? Entonces son todos esos aspectos intralaborales, quiere decir esto, inherentes al contexto intralaboral, interno de la organización, procesos como tal, que se dan al interior del contexto del trabajo, factores extralaborales o que están relacionados con la vida fuera del trabajo, la vida externa a la organización, e individuales e intrínsecos. Es muy importante que también entendamos que el ser humano es un ser único, ¿sí? Individual, que ninguna persona es igual a otra, por eso hablamos de unos rasgos de personalidad, de unas características individuales, de factores innatos, de factores aprendidos, que el individuo va aprendiendo en lo que es su ciclo de vida. Y estos factores individuales también es muy importante que las organizaciones identifiquen, evalúen y estén monitoreando constantemente, porque lo que yo soy como persona, como trabajador, termina también impactando a mi grupo de trabajo, impactando también mi desempeño, impactando mi comportamiento dentro de la organización y por ende pues todos los procesos organizacionales. Entonces, cuando este trabajador bajo ciertas condiciones de intensidad, de frecuencia, de tiempo de exposición, está expuesto a este tipo de factores de riesgos en estos 3 niveles, ¿qué pasa? Pues que obviamente la salud del trabajador se va a ver afectada y esto va a traer unas consecuencias negativas. Negativas no solamente para el trabajador, sino, repito, para la organización. Siempre procuro hacer esa conexión porque pareciera que el riesgo psicosocial es algo allá, ¿no? Allá del trabajador, de su aspecto psicológico, de su aspecto individual, pero aún no logramos establecer esa conexión. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estos factores psicosociales, individuales, externos a la organización y, lógicamente, los intralaborales, van muy interconectados con lo que es el desarrollo de la organización como tal. Bueno, me parece sumamente importante y más en esta primera jornada que da inicio a esta semana de trabajo frente a lo que es el riesgo psicosocial, traer a colación nuestro marco legislativo en función de lo que es la gestión del riesgo psicosocial. En Colombia tenemos 2 resoluciones que son esenciales porque direccionan o deben direccionar el proceder de las organizaciones frente a lo que es la gestión del riesgo psicosocial.
Por un lado tenemos, creo que es la que todos conocemos o que debemos conocer a profundidad, que es la resolución 2646 del 2008. Quiero que analicemos muy bien esto, 2008. Esto quiere decir que hasta el 2008, es decir, no mucho tiempo, muy recientemente, se dispone una legislación, una resolución que mira y observa lo que es el riesgo psicosocial, digo yo, con mayor seriedad, con un respaldo institucional por parte de las directivas de cada organización, con un respaldo legislativo que obviamente hace que los empresarios, lógicamente, y cada organización deba cumplir los preceptos y las disposiciones que la resolución 2646 del 2008 indica sobre la gestión del riesgo psicosocial. ¿Qué nos dice puntualmente la resolución 2646 del 2008? Entonces, es la resolución a través de la cual, básicamente se establecen todas estas disposiciones, se definen también algo muy importante que son las responsabilidades para identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear permanentemente la exposición a factores de riesgo psicosociales en el trabajo y, viene algo muy importante, para la determinación del origen de las patologías causadas por algo que vivimos en nuestra cotidianidad laboral y más ahora en nuestro contexto de la pandemia, que es el estrés ocupacional. Entonces, esta resolución, como ustedes se dan cuenta, nos menciona unos aspectos fundamentales. Por un lado, responsabiliza a las empresas, a los directivos, a las personas que consolidan una organización, que hacen parte de la organización, también al trabajador, lógicamente, porque todos somos actores que debemos estar implicados en el proceso de la gestión del riesgo psicosocial. Esto no es del empresario, esto no es únicamente del gerente, esto no es de una sola persona, sino que es responsabilidad también mía como trabajador involucrarme y lógicamente hacer parte de los procesos de gestión de riesgo psicosocial. Y aquí la resolución es muy clara en algo muy importante, que es identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear qué está pasando en cada organización con la gestión del riesgo psicosocial. Enfatizo mucho acá porque lo que generalmente vemos, no solamente en el contexto laboral, aclaro, porque esto ocurre en muchos contextos también, y es que nos quedamos únicamente en identificar y tener un diagnóstico, ¿no? Entonces, con eso creemos que ya todo está hecho, que todo está perfecto, nos quedamos con el dato, con la estadística, con los resultados, pero no vamos más allá. Entonces, esos resultados quedan guardaditos, archivados en nuestras evidencias para cuando nos auditen, pero más allá no vamos, ¿sí? Y ese ha sido uno de los factores que pienso yo no ha permitido gestionar el riesgo psicosocial de manera adecuada con unos resultados favorables para el trabajador y para las organizaciones. Y viene en la resolución 2404, muy reciente, desde el 2019, más o menos hacia agosto del año pasado, y es a través de esta resolución donde se adopta, y pienso yo, más que adoptar, se legitima la batería de instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Que es el instrumento estandarizado en Colombia, para la población colombiana, que nos permite evaluar y diagnosticar, hacer un diagnóstico con total validez y confiabilidad de lo que es los factores de riesgo psicosociales. También nos presenta la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus efectos en la población trabajadora. Y ojo aquí, los protocolos específicos que se deben utilizar para poder llevar a cabo estos procesos. Esta resolución 2404 del 2019 es muy importante, primero porque nos permite dejar claro que contamos con un instrumento
para la evaluación y diagnóstico del riesgo psicosocial, de evaluación tanto cuantitativa como cualitativa, que es la batería de instrumentos de riesgo psicosocial que creo que todos hemos escuchado o hemos aplicado o implementamos en nuestras organizaciones, pero una bondad que tiene esta resolución es que resalta el hecho y nos provee de instrumentos para trascender esa fase del diagnóstico, trascender la evaluación y llegar a eso tan anhelado, creo, por todos, que es la intervención y obviamente el monitoreo. Es decir, que ya no tenemos excusas para no hacer intervención, para no hacer monitoreo, porque tenemos a disposición de nosotros, respaldado por la legislación, los instrumentos y protocolos a través de los cuales los entes encargados, áreas de talento humano, salud ocupacional o profesionales consultores externos, a la mano para poder comenzar esos procesos de intervención. También algo muy importante de esta resolución es que le da un respaldo a la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Muchos conocíamos la batería, la implementábamos, pero a veces también le dábamos mal uso, ¿sí? No se hacían los procesos como debían ser, como debían hacerse. Entonces la resolución nos dice, este es el consolidado de instrumentos validados, estandarizados, con los cuales nosotros vamos a trabajar y debemos trabajar el diagnóstico de riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces legitima el uso de la batería de riesgo psicosocial y lo más importante, pienso yo también, que nos provee de esos protocolos, de esos elementos para poder hacer el proceso de intervención. Entonces aquí tenemos esas dos resoluciones que todos los empresarios, que todos los encargados del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que todas las personas que trabajamos la gestión del riesgo psicosocial laboral debemos conocer, revisar y profundizar a cabalidad. Bueno, ¿qué ha pasado con la gestión del riesgo psicosocial en nuestras empresas? Hay organizaciones que afortunadamente y de manera muy acertada han hecho procesos concienzudos, procesos adecuados en cuanto a lo que es la gestión del riesgo psicosocial. Es decir, que han hecho una identificación, han hecho un diagnóstico, han hecho un proceso de intervención y continúan en un monitoreo constante de, bueno, qué está ocurriendo en función de lo que es el riesgo psicosocial. ¿Ha aumentado, se ha minimizado, se ha agudizado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Sí? Entonces hay un seguimiento, un monitoreo constante y se ha hecho una gestión adecuada a lo que es el riesgo psicosocial. Pero también muchos desde la experiencia, desde nuestro trabajo de campo, nos hemos dado cuenta que aún falta mucho camino por recorrer, que aún en las empresas hemos hecho un acercamiento tímido a lo que es la gestión del riesgo psicosocial, por desconocimiento, porque simplemente quizás creemos que el riesgo psicosocial no es tan importante, ¿sí? Porque creemos que quizás no trae consecuencias negativas para el trabajador o para la organización, pero creo yo que aún es un acercamiento y un abordaje demasiado tímido, demasiado superficial, y que todavía debemos trascender mucho más esa visión que tenemos del riesgo psicosocial. A veces también ocurre porque hay un desconocimiento precisamente de lo que hablaba anteriormente, ¿no? De la legislación, digamos que conocemos y repetimos, sí, la resolución 2646 del 2008, pero no la conocemos a profundidad, no hemos entendido todavía muchas cosas que nos plantean este tipo de resoluciones, entonces todavía estamos en el plano de lo superficial en cuestión del ámbito legislativo. Limitamos también la gestión del riesgo psicosocial a la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Esto es muy común y lo podemos ver muchísimo, ¿sí? Entonces, hacemos una analogía que a veces es dañina y es creer que gestionar el riesgo psicosocial es aplicar la batería de riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces, nos limitamos a gestionar el riesgo psicosocial creyendo que aplicando unos cuestionarios
ya estamos dando un cumplimiento, ya estamos gestionando el riesgo psicosocial y ya vamos a mitigar o a minimizar el riesgo. Entonces, ahí volvemos a que nos quedamos en la fase de diagnóstico, ¿sí? Entonces, culturalmente, hemos creído erróneamente que gestionar el riesgo psicosocial es limitarnos a aplicar la batería de riesgo psicosocial. Sí es uno de los factores importantes, sí es algo que la legislación exige, sí es muy importante porque obviamente es el consolidado de instrumentos, repito, validados, estandarizados y demás, y es uno de los pasos, no es uno de esos pasos, de esa fase inicial de evaluación y diagnóstico, pero de ahí a lograr realmente mitigar el riesgo psicosocial, nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? Nos falta llegar a lo más importante y es atender a esos resultados que obtuvimos, atender a esos datos, a esa información y comenzar a trabajar a través de esos protocolos que menciona la resolución 2404 del 2019 y múltiples estrategias existentes que nuestros siguientes conferencistas de la semana nos van a dar herramientas muy importantes, pero nos falta todavía trascender del diagnóstico a la intervención para poder decir, estamos realmente gestionando efectivamente el riesgo psicosocial, que es lo que llamamos obviamente la ausencia de intervención. No hay un análisis todavía, una comprensión de esos resultados, entonces nos quedamos, repito, en el dato estadístico, pero no hay un análisis cualitativo de cuál es la realidad organizacional frente al riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces nos quedamos en el porcentaje, en las gráficas, pero no hay un análisis a profundidad, un análisis que nos permita dimensionar realmente qué debemos potencializar, qué debemos mantener que estamos haciendo bien dentro de nuestra gestión del riesgo psicosocial y qué debemos intervenir para mitigar ese riesgo psicosocial. Y muchas veces, para finalizar ya este apartado de lo que ha sido la gestión del riesgo psicosocial, es que los procesos que a veces realizamos no los realizamos adecuadamente y no contamos con la orientación de profesionales expertos, ¿sí? Esto es muy importante. Por ejemplo, en la fase de evaluación y diagnóstico del riesgo psicosocial, en cuanto a la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, es muy importante que nosotros contemos con la persona experta para hacer este tipo de procesos. ¿Quién es la persona experta según la legislación, la normatividad y obviamente por su formación profesional y experiencia? Es el psicólogo, profesional de psicología con posgrado en seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional y prevención de riesgos laborales, con licencia vigente para poder hacer la aplicación, sensibilización, aplicación, evaluación, diagnóstico y planteamiento de esa estructura, de ese diseño de intervención, ¿sí? Ningún otro profesional puede hacer este proceso. Y no es por capricho, eso es muy importante, es porque para gestionar el riesgo psicosocial se requiere una formación, una experiencia que obviamente tiene cada profesional, así como se tiene para gestionar otro tipo de riesgos dentro de la organización. Entonces, a veces por desconocimiento o por ahorrar recursos, no contamos con ese talento humano suficiente y legítimo para poder llevar a cabo estos procesos. Entonces, esto es sumamente importante, que nosotros conozcamos quiénes son las personas que en mi organización, en mi empresa, están apoyando y llevan a cabo los procesos de gestión de riesgo psicosocial. Bueno, en cuanto a la gestión del riesgo psicosocial en el contexto actual, realmente es un reto enorme. Si de por sí siempre lo ha sido, la gestión del riesgo psicosocial en el contexto del trabajo, en este momento, por la situación que nosotros estamos atravesando, representa un reto enorme, pero también creo yo un aprendizaje enorme para quienes gestionamos el riesgo psicosocial y para los empresarios y organizaciones. ¿Por qué? Porque esta pandemia, esta situación actual, pienso yo que nos ha puesto de frente, nos ha encarado con lo que es el riesgo psicosocial. Si antes de pronto no lográbamos dilucidar y entender qué era eso del riesgo psicosocial, créame que en este momento sí lo estamos haciendo.
En primera instancia, porque casi que tenemos todos los factores psicosociales en un mismo contexto. ¿Qué quiero decir con esto? En este momento el trabajador está en un contexto en el que tiene a su familia, en el que tiene a su esposa, a sus hijos, también ese factor económico, ¿cierto? Que en este momento es bastante complejo, la inestabilidad laboral. Al mismo tiempo tiene que laborar desde casa, al mismo tiempo tiene que lidiar con su estrés, con su ansiedad, con su incertidumbre. Entonces tenemos todos esos factores psicosociales en un mismo lugar: familia, trabajo y persona. Entonces esto hace que muy seguramente la exposición al riesgo psicosocial sea aún mayor y sea para las entidades y organizaciones más complejo la identificación y el acompañamiento, ¿sí? Pero repito, esto también nos invita a crear, a innovar, que es uno de los temas que vamos a abordar en las jornadas, para lograr realmente salir muy bien librados de todo esto y también lograr aportar a estos trabajadores que muy seguramente están viéndose afectados en su salud física y mental por todo lo que implica el confinamiento, por todo lo que implica trabajar desde casa, por todo lo que implica tener a su familia en el mismo lugar que yo adapté para poder trabajar, ¿cierto? Aquí también tenemos que, dentro de lo que es la gestión del riesgo psicosocial en el momento actual, factores de vulnerabilidad individuales que tienen mucho que ver con la salud mental, como son la depresión, la ansiedad, ideación suicida y los suicidios consumados. Hemos podido ver a través de los medios de comunicación, a través de nuestras redes sociales, que en gran medida ha aumentado la tasa de suicidio, ¿no? Y muy posiblemente esto está aunado a este momento de crisis por el cual nosotros estamos atravesando, porque en este momento obviamente hay una exacerbación, hay un aumento en la sintomatología de depresión, hay un aumento en los síntomas de ansiedad y lógicamente un aumento en uno de los aspectos que se gestionan en el riesgo psicosocial, que es el estrés laboral, y lo que llamamos el estrés crónico, que es el síndrome de burnout. Entonces, por eso es un llamado también, es muy importante que las organizaciones en sus agendas establezcan como prioridad la gestión del riesgo psicosocial. No por cumplir con la normatividad como quizás lo veníamos haciendo, sino porque esta pandemia, esta situación actual, hace que esto no lo hagamos por cumplir quizás, sino porque es una necesidad latente y cada vez lo va a hacer más. ¿Por qué? Porque hay unos factores de vulnerabilidad que se están acentuando y que cada vez pues, van a generar una afectación en la salud física y mental del individuo. ¿Qué pasa en este momento? Obviamente hay mucho temor. ¿Miedo a qué? Miedo obviamente al contagio del COVID-19, miedo a la pérdida del trabajo, ¿sí? Porque obviamente toda esta situación actual ha generado unos cambios en las dinámicas organizacionales de contratación, de sostenimiento de la nómina de trabajo, también por la reducción de los ingresos, también el hecho de experimentar una menor calidad de vida. Quizás si yo antes podía salir con mi familia, podía tener un ámbito social más amplio, relacionarme con los otros, esta situación de confinamiento ha hecho que el trabajador vea que en gran medida se ha reducido su calidad de vida debido pues a toda la situación de la pandemia. Obviamente eso hace que se experimenten esa sensación de que mi vida no era lo mismo que antes, ¿sí? Y que se genere ese sentimiento, esa sensación de incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar, máxime cuando esta situación es algo pues que desconocíamos, que pasó de repente y que demanda de cada trabajador un proceso de adaptación, ¿sí?
recuerden que tenemos características, esos factores individuales que también se evalúan en el riesgo psicosocial, y es que muchos trabajadores elaboran más fácilmente estos procesos adaptativos, pero hay trabajadores que definitivamente ante situaciones de cambio, ante esta situación puntual de pandemia, les es muy difícil adaptarse, ¿sí? Y lógicamente esto está afectando su entorno familiar, está afectando su salud física, su salud mental, pero también afecta su desempeño en el trabajo, ¿sí? Esto también termina afectando sus procesos y su quehacer laboral. Otro aspecto por el cual nosotros debemos gestionar el riesgo psicosocial en el contexto actual, es porque hemos incorporado lo que es el teletrabajo, algo que antes de esta pandemia de pronto habíamos escuchado, de pronto algunas empresas habían incorporado, ¿sí? Pero que definitivamente es algo nuevo y a lo cual a la fuerza nos hemos tenido que adaptar, ¿no? El uso de herramientas tecnológicas. Hay personas que son mucho más versátiles, a las cuales se les facilita mucho más el uso de herramientas tecnológicas, pero hay trabajadores que definitivamente tardan en adaptarse también a este funcionamiento, ¿sí? Al uso de herramientas tecnológicas. Y esto hace obviamente que los niveles de estrés, de presión en el trabajador sean mucho más sentidos, ¿no? Y que se perciba también como un factor que genera estrés en el trabajador. Obviamente, la falta de descanso, el volumen de trabajo, hace que ese teletrabajo sea aún más difícil de sobrellevar, ¿no? Porque obviamente creo que todos lo hemos sentido en algún momento. Quienes somos consultores, asesores, docentes, bueno, empresarios, y hemos tenido que hacer uso de las herramientas virtuales y del trabajo, nos resulta mucho más desgastante que nuestro trabajo presencial, ¿no? Nuestro trabajo pues, al que veníamos acostumbrados. Y lógicamente porque hay factores que a pesar que no estamos presencialmente en nuestro trabajo, que a pesar que no estamos interactuando con nuestros jefes inmediatos, nuestros compañeros de trabajo y demás, se sigue viendo el acoso laboral, la violencia en el trabajo. ¿Por qué? Porque lógicamente el trabajador está mucho más irritable, un mayor grado de sensibilidad emocional, esto da pie al conflicto, a la ira, ¿sí? A la carencia de tolerancia a la frustración, y hace que sea el entorno de trabajo mucho más proclive a presentar o a dar pie al acoso laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho que estemos teletrabajando, que estemos trabajando desde casa, no indica que quizás se minimice el acoso laboral, ¿sí? Puede darse y puede darse en mayor medida y obviamente es algo mucho más difícil de manejar. Bueno, tenemos otro aspecto importante y es el aislamiento social al cual estamos expuestos a través de la pandemia. Entonces el trabajador ha tenido que alejarse de sus amigos, ha tenido que alejarse de su familia extensa, de pronto de sus padres, de sus abuelos, de sus compañeros de trabajo, ¿sí? Recordemos que el trabajo, el contexto de trabajo es un contexto donde nosotros generamos y creamos muchas veces valiosos vínculos afectivos, ¿sí? Entonces, así como a los niños se les aleja, se les tuvo que alejar de sus compañeros de colegio, al trabajador se le tuvo que alejar también de sus compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, este es un aspecto que también ha golpeado el área psicológica y emocional y obviamente la salud del trabajador. En este momento es muy importante gestionar el riesgo psicosocial porque la misma situación requiere que los trabajadores tengan una mayor red de apoyo, ¿sí? Un apoyo social, un apoyo psicológico, un monitoreo constante. A veces la tecnología nos aleja también en ese sentido, ¿sí? Pero
En este momento hay empresas que constantemente, semanalmente, se están comunicando con sus trabajadores para monitorear su estado anímico, su estado psicológico, su estado emocional. Incluso han contratado profesionales externos en salud mental para que les apoyen en esa labor, ¿sí? De asesoría psicológica, de atención psicológica, precisamente porque vemos que muchas veces no es suficiente con nuestro sistema de seguridad social, con nuestras ARL, y que necesitamos de la mano y del apoyo de otras personas externas a la organización que nos apoyen en eso que quizás antes no era tan importante, ¿sí? No porque no lo fuera y no lo necesitáramos, hago la aclaración, sino porque en este momento eso es, ¿sí? Es una necesidad. Entonces, estamos buscando apoyo de profesionales de psicología, salud mental, para que nos acompañen en ese proceso que necesitamos obviamente manejar, que necesitamos obviamente mitigar. Es muy importante también gestionar el riesgo psicosocial en la medida en que tenemos que adecuar, por decirlo de algún modo, un medio ambiente y equipar un entorno de trabajo para los trabajadores, de monitorear en qué condiciones está laborando el trabajador desde casa, ¿sí? Todos yo creo que hemos adecuado algún espacio de nuestra casa, llámese sala, comedor, estudio y demás, para poder trabajar medianamente tranquilos. Entonces, esto es un reto para las organizaciones para la gestión del riesgo psicosocial, cómo lograr monitorear, evaluar si realmente el trabajador está laborando en unas condiciones físicas, medioambientales propicias, que no se conviertan en un problema para su salud, obviamente física, pero también su salud mental. Aunado a esto, también tenemos un elemento que también es bastante complejo y que debemos trabajar en función de la gestión del riesgo psicosocial, y es que las responsabilidades domésticas se han incrementado, ¿sí? Entonces, si los dos, la pareja labora, tú un día haces el almuerzo, otro día lo haces tú, ¿sí? Pero los dos deben trabajar y deben responder a sus obligaciones laborales, ¿sí? Y cumplir con sus horarios laborales. Porque el hecho de que estemos trabajando desde casa no quiere decir que no cumplamos unas jornadas, unos horarios de trabajo y unas responsabilidades. Entonces, hay responsabilidades domésticas que se suman a mi responsabilidad laboral. En este momento no están en funcionamiento las instituciones educativas, entonces esto complejiza mucho más la situación para quienes somos padres de familia, porque antes, ¿qué pasaba? Que teníamos el apoyo del colegio, del jardín infantil, mi hijo estaba en la universidad, etcétera, entonces teníamos mucho más disponibilidad de nuestro tiempo propio para el trabajo, para mí mismo, etcétera. Ahora hay una ausencia de instituciones educativas y una ausencia de servicios, es decir, no está el colegio, pero tampoco está la nana, ¿sí? No está la persona que nos puede ayudar, que antes quizás venía a ayudarnos con los oficios domésticos. Esto no, en este momento no se está dando precisamente por la celeridad del contagio, por protección, obviamente, de nuestros miembros de la familia. Entonces, hemos tenido que asumir todas las responsabilidades laborales, domésticas y demás nosotros mismos, ¿sí? Y en un mismo escenario que se llama casa, ¿sí? Para quienes de pronto de manera intermitente están laborando desde casa y laborando en su contexto de trabajo, también quienes trabajamos esta parte de riesgo psicosocial y para las áreas de salud ocupacional y talento humano, es una gran responsabilidad adecuar estos lugares y medios ambientes de trabajo para proteger al trabajador del contagio del COVID, para que obviamente se minimice la sensación de temor al contagio por parte del trabajador y éste pueda, lógicamente, trabajar con tranquilidad porque observa que su lugar de trabajo está adecuado, de todas las herramientas y de todos los elementos para protegerse del contagio del COVID. Entonces, esta parte del espacio físico también es un reto en la gestión del riesgo psicosocial. Hablamos también de la carga y el ritmo de trabajo, horarios de trabajo,
Y un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta en este momento y es la gestión de la comunicación, ¿sí? Si antes esto era un talón de Aquiles en las organizaciones y había mucho que aprender respecto a lo que es la comunicación, en este momento es un punto clave, ¿sí? El saber informar, el informar oportunamente, el informar con veracidad, es muy importante para el trabajador, para su seguridad y obviamente para la organización. Entonces es un reto también latente y que se acentúa muchísimo más en este momento, en este contexto actual, y que dentro de la gestión del riesgo psicosocial debe ser también un aspecto a fortalecer la comunicación adecuada. Bueno, ahora venimos a algo muy importante que son los retos y oportunidades de la gestión del riesgo psicosocial en el contexto actual. Pienso que uno de los mayores retos que nos plantea la gestión del riesgo psicosocial en el momento actual es la capacidad para evaluarnos a nosotros mismos como trabajadores y también que cada organización tenga la capacidad de evaluar cómo era su proceso o cómo es su proceso de gestión de riesgo psicosocial, porque hay que partir de allí. Hay que partir cómo esa organización, cómo las empresas, cómo los empresarios están gestionando el riesgo psicosocial, ¿sí? ¿Cómo lo estamos haciendo adecuadamente? ¿Qué de lo que estábamos haciendo es funcional en este momento? ¿Qué debemos ajustar? ¿Qué podemos mantener para poder adaptar nuevos procesos? ¿Sí? Para poder crear nuevas herramientas y para poder innovar, ¿sí? A veces evaluarnos a nosotros mismos y evaluar nuestros procesos no es sencillo, ¿no? A veces nos cuesta evaluar, pero en este momento es una necesidad importantísima para poder gestionar adecuadamente el riesgo psicosocial. Hay que partir de evaluar con claridad, con justicia, qué estamos haciendo frente a la gestión del riesgo psicosocial, qué hacíamos antes, qué estamos haciendo ahora, ¿sí? ¿Qué dificultades tenemos en este momento para poder replantear esos procesos y para lograr trascender eso que veníamos haciendo, ¿sí? Y ponerlo a merced de nuestra situación actual? Uno de los retos también muy importante es lograr una mayor comprensión frente a lo que es el riesgo psicosocial y trascender también esa comprensión que teníamos, sea poca, sea mucha. Pero si nosotros como empresa, como institución, no logramos dimensionar, no logramos entender, no logramos encontrarle ese sentido, esa importancia, ese valor agregado a lo que es gestionar el riesgo psicosocial de manera acertada, va a ser mucho más difícil mitigar el riesgo de este momento. Va a ser mucho más difícil implementar nuevas prácticas y nuevas estrategias. Es un momento también que nos plantea un reto enorme y es aprender a valorar nuestra salud mental y nuestra salud física. La salud mental también en nuestro país está pasando, siempre ha pasado por una situación bastante compleja, ¿sí? De pocas garantías, de poco acceso, también de poca atención adecuada. Entonces, en este momento creo que estamos acercándonos mucho más aún a valorar mi salud mental, porque cada uno de nosotros creo yo que ante esta situación hemos reaccionado, hemos pensado, hemos repensado cómo estoy emocionalmente, cómo estoy psicológicamente. También creo que muchos empresarios, muchas personas que trabajamos o que trabajan todo lo que es bienestar laboral, riesgo psicosocial, salud ocupacional, se preguntarán alguna vez qué estarán sintiendo nuestros trabajadores, cómo se estarán sintiendo emocionalmente, cómo puedo yo lograr aportar, acompañar a los trabajadores en este momento, ¿sí? De pronto también a esos trabajadores que desafortunadamente
se han contagiado, que han contagiado a sus familias. Esto es un factor que se adiciona, ¿sí?, a las problemáticas psicosociales y que definitivamente son trabajadores que requieren de un acompañamiento constante, de un monitoreo en cuanto a su salud psicológica, emocional, que nosotros no podemos ignorar, ¿sí? Entonces creo que en este momento estamos valorando, reconociendo con bastante humildad, pienso yo, que la salud mental es importante. Y más allá de nuestra salud mental, esto, decirlo de algún modo, estamos reconociendo que hablar de salud mental, trabajar por la salud mental en el contexto del trabajo es vital para el trabajador y vital para la organización, ¿sí? Una organización que en este momento y que en adelante no vuelque su mirada en la salud mental del trabajador es una organización que a futuro, y pienso yo que no tan a futuro, ya estamos experimentando las consecuencias de trabajadores que han comenzado a presentar enfermedad mental, que han comenzado a presentar ideación suicida, que han comenzado a atentar contra su vida, contra la vida de sus familias. Hay casos lamentables realmente que hemos visto. ¿Por qué? Porque socialmente somos muy vulnerables, ¿sí? Colombia, bueno, y muchos países socialmente, económicamente, políticamente, es un país muy vulnerable y eso no ayuda mucho a la salud mental del trabajador, ¿sí? Esto definitivamente lo global, lo político, lo social, termina impactando obviamente a cada una de las organizaciones, lo económico también. Hemos aprendido también a valorar, y es un reto enorme, a valorar los vínculos sociales, ¿sí? A valorar esas posibilidades que teníamos de conversar, de compartir con otros, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, la posibilidad de vernos cara a cara. Pienso yo que esta pandemia nos ha colocado también ese reto, ¿no? El cómo logramos a través de nuestras organizaciones, cómo logramos a través de la gestión del riesgo psicosocial que no se pierdan, que no se desdibujen esos vínculos sociales existentes previos a la pandemia, ¿sí? Que a pesar de la virtualidad, que a pesar del distanciamiento, del confinamiento, el trabajador no se sienta solo, no se sienta abandonado por parte de su organización. Eso es un aspecto fundamental. Y un reto constante también para la gestión del riesgo psicosocial es que esos trabajadores traspasen esos duelos individuales, esos duelos laborales, esos duelos, el duelo que también la organización, la empresa está albergando en este momento, de cómo éramos antes, cómo podíamos hacer antes, cómo eran nuestros procesos antes y cómo esta situación haya hecho que modifiquemos, que tengamos que adaptarnos a unas nuevas lógicas de trabajo y comencemos a dilucidar y a vislumbrar eso como una oportunidad. Eso es un reto enorme para la gestión del riesgo psicosocial. ¿Cómo logramos transitar y ayudar a ese trabajador y a esa organización a transitar esas etapas del duelo ante la pérdida de una cotidianidad laboral, ante la pérdida de una cotidianidad individual, para lograr traspasar esas etapas y ver esto como una oportunidad de aprendizaje? Obviamente es un reto para el riesgo psicosocial, la prevención del contagio, para aquellas organizaciones, repito, que vamos a tener la alternancia entre el trabajo presencial y el trabajo virtual, adecuación de los puestos de trabajo para minimizar, repito, el temor, la ansiedad, la desconfianza, la incertidumbre y también obviamente el estrés. La carga mental del teletrabajo es un reto enorme también para la gestión del riesgo psicosocial, porque, como les venía resaltando, hay una alternancia con labores del hogar, el cuidado de los hijos, y hay una cuestión aquí también de género, y es que por lo general
estas multifunciones, por decirlo de algún modo, trabajo, cuidado de hijos, labores domésticas, las asume la mujer, ¿sí? Esto también ha traído un reto enorme para la familia, y es que muchas veces tenemos que compartir esos oficios domésticos para poder dar respuesta a nuestras actividades laborales. Es esencial un estilo de liderazgo orientado al cambio, ¿sí? Esta situación actual nos replantea la existencia de estilos de liderazgos tendientes a la transformación, tendientes al cambio, ¿sí? Aquellas personas que direccionan áreas, que direccionan departamentos, que direccionan personal, obviamente tienen que estar impregnadas y emanar un liderazgo transformador, un liderazgo de cambio, porque ellos son el modelo a través del cual se rigen sus trabajadores, ¿sí? Entonces, si no tenemos líderes tendientes orientados al cambio, a la transformación, que faciliten la adaptación de sus trabajadores, va a ser mucho más complicado el proceso, ¿sí? Y la gestión del riesgo psicosocial. Un reto enorme también es comenzar a promover aún más la salud mental y obviamente los efectos tanto personales como sociales a los cuales pues, nos enfrenta el contexto actual. Vamos a algo, a mi modo de ver, muy bonito, que son las oportunidades que podemos generar de esta situación actual en función de lo que es el riesgo psicosocial. Primero, muy seguramente toda esta situación nos va a generar un aprendizaje enorme en función de lo que es gestionar el riesgo psicosocial. ¿Sí? Nos va a proveer de muchas más herramientas, de aprendizajes, porque casi que de manera obligada, entre comillas, hemos tenido que poner a disposición todas nuestras habilidades, destrezas, herramientas que jamás pensamos que teníamos que poner a disposición de nuestros trabajadores para mitigar el riesgo psicosocial. Y creo yo que lo más interesante es cómo vamos a recoger todo este aprendizaje para ponerlo e implementarlo a futuro. Es decir, cuando todo esto ya pase, cuando esta situación de pandemia pase, pues obviamente tendremos un aprendizaje enorme de cómo gestionar el riesgo psicosocial en circunstancias como esta. Y muy seguramente eso va a ser muy útil para continuar gestionando adecuadamente el riesgo psicosocial. Oportunidades que obviamente pues nos va a dar a conocer e implementar nuevos mecanismos de la gestión del riesgo psicosocial, nos va a permitir dimensionar desde amplias perspectivas, desde perspectivas que no conocíamos, la relación de tres aspectos fundamentales que son trabajo, familia e individuo. Una tríada que debemos tener siempre presentes al hablar de gestión del riesgo psicosocial. Esta situación, sin lugar a duda, nos lleva a descubrir potencialidades para gestionar el riesgo psicosocial, tanto para quienes elaboran en las áreas de salud ocupacional, pero también para los trabajadores. Conocerse un poco, conocer qué tan resiliente soy, qué tan empático puedo llegar a ser, ¿sí? Porque definitivamente cuando hablamos de gestionar el riesgo psicosocial, estos son términos que no podemos desconocer, y más en una situación como la que estamos transitando en este momento. Adaptación, resiliencia, empatía, salud mental, son aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta, son retos, son oportunidades para gestionar el riesgo psicosocial laboral en nuestro momento actual. Bueno, quiero agradecerles por su atención. Espero que esta información, que esto que les pude compartir en esta conferencia haya llegado a ustedes y que, bueno, aporte de una u otra manera a gestionar cabalmente, a gestionar adecuadamente, como debe ser, no solamente en el momento actual, sino como debe seguir siendo en adelante la gestión efectiva del riesgo psicosocial. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Karina. Bueno, le comentamos, doctora Karina, que
los asistentes, los participantes, tienen unas preguntas muy interesantes. Por favor, aquí las sintetizamos y procedemos a formularle las preguntas, doctora Karina. Claro que sí, con mucho gusto, ingeniero. A ver, la primera, gracias, la primera, ¿cómo lograr dar sentido al trabajador dentro de una empresa? En otras palabras, ¿cómo sensibilizarlo o motivarlo para que no realice sus labores porque debe o por una remuneración económica? Esa es la primera pregunta. Bueno, eso está muy aunado a los diversos significados que el ser humano, ¿sí?, a través de la historia le ha otorgado al trabajo. Han existido, de hecho he participado en algunas investigaciones porque es un tema que me apasiona mucho y es el sentido y significado que las personas le atribuimos al trabajo, ¿sí? Estas investigaciones científicas nos han dado a conocer que efectivamente las personas no laboran únicamente por la remuneración económica. Claro está que obviamente en contextos como el nuestro es una necesidad laborar, para poder suplir esas necesidades económicas, suplir necesidades básicas y demás. Pero es muy importante que los empresarios, sobre todo, ¿sí?, porque esto no es cuestión de que es que el trabajador no quiere hacer, no está motivado, es una cuestión que el empresario, la organización debe tener muy en cuenta, ¿sí? El trabajador no únicamente labora por la remuneración económica, ¿sí? Debemos descubrir cuáles son esos sentidos que ese trabajador le asigna al trabajo, por qué está aquí, para qué, ¿sí? Que quizás no estamos logrando aportar a ese trabajador o suplir en ese trabajador como organización desde nuestras áreas de bienestar laboral, desde nuestras áreas de talento humano, que no logramos motivar a esa persona, que no logramos conectar a la persona con la organización. Quizás porque esa persona no encuentra en su trabajo esos otros sentidos para los cuales le gustaría trabajar, ¿sí? Experimenta quizás malestar de algún tipo, emocional, psicológico, se siente sobrecargado, siente que quizás su trabajo no es reconocido desde otras perspectivas psicosociales. Hay que tener en cuenta esos factores individuales y es una recomendación para esa pregunta que están haciendo, ¿no? Hay que evaluar y hay que entender que no todos los trabajadores se sienten motivados o satisfechos desde una misma o a través de una misma fuente, ¿sí? Entonces creemos en las organizaciones erróneamente que los mismos incentivos, por ejemplo, van a tener a contentos a todos los trabajadores, ¿sí? Pero ojo con eso, esas diferencias individuales hacen que definitivamente lo que a un trabajador motive, a otro definitivamente no. Resulta que para mí es satisfactorio, me emociona o me motiva el hecho que quizás me den o me otorguen un día de descanso o me den un bono para comprar tal cosa o me den vacaciones, bueno, qué sé yo. Pero hay trabajadores que o cuyas compensaciones o incentivos son de tipo psicológico y emocional, es decir, que por ejemplo me reconozcan lo que yo hago, reconozcan que yo estoy haciendo bien las cosas, ¿sí? Incluso les gusta que públicamente se lo reconozcan o que de una u otra forma mi trabajo sea reconocido, ¿sí? Entonces, una recomendación es que evaluemos mucho más allá a ese trabajador, ¿sí? De eso también hay que hacer diagnóstico, ¿sí? De qué es lo que motiva a ese trabajador realmente, porque lo único cierto que hay, la teoría y la ciencia dice es que no todas las mismas cosas motivan e incentivan a las personas, precisamente porque somos seres individuales diferentes desde muchas perspectivas. Bueno, muchas gracias, doctora Karina. Le comentamos otra pregunta de los participantes. ¿Cómo debe proceder el empleador
con los factores de riesgo extralaboral, que son muy importantes en lo que tiene que ver con los factores psicosociales. Sí. ¿Sí es clara la pregunta? Sí, sí, ingeniero. Bueno, los factores extralaborales son supremamente importantes a tenerse en cuenta, lógicamente, dentro de la gestión del riesgo psicosocial. Y creo yo que son uno de los factores más complejos de identificar, asimismo de intervenir, porque precisamente están fuera, ¿no? Fuera de la vida del trabajador. A veces dentro de la organización no podemos controlarlos, ¿sí? Porque son externos a la organización. Pero lógicamente, por eso precisamente tenemos muchos instrumentos que nos permiten de una u otra manera identificar, diagnosticar qué está pasando con esos factores de riesgo psicosocial. Es importante. Por eso yo digo y enfatizaba mucho en la conferencia, en mi intervención, que hay que trascender del diagnóstico a la intervención. En cuestión de los factores de riesgo psicosociales, sobre todo en este momento, pienso yo que ese aspecto de monitoreo, ¿sí? De atención constante, de llamado constante al trabajador, a la familia, indagar qué está pasando con ese trabajador es sumamente importante. No permitir que de pronto la virtualidad, el hecho de que el trabajador, pues como está ya en casa, si que mira a ver cómo se defiende, porque pues como ya no está acá, ¿sí? En la empresa, no. Esta situación nos obliga aún más como empresarios a estar monitoreando constantemente qué está pasando en la vida de ese trabajador, qué pasa en su cabeza, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo ese trabajador? ¿En qué estado está la familia? ¿Sí? ¿Qué está pasando con esa familia? ¿Qué está pasando con los hijos? ¿Hay alguna necesidad económica latente? ¿Sí? ¿Cómo está su estado de salud frente al COVID? ¿Sí? Entonces, en este momento, y yo pienso que desde siempre es muy importante ese monitoreo constante. No pensar que porque es extralaboral, fuera del trabajo, entonces haya el trabajador que se defienda solito, porque eso no hace parte de la empresa. No. Sí, tenemos que estar supremamente involucrados, monitoreando, preguntando, involucrándonos, porque precisamente para eso hay unas áreas dentro de la organización que tienen como función eso. ¿Sí? Entonces, digamos que no hay excusa de que en este momento el trabajador esté abandonado en soledad en su casa, en el teletrabajo, porque precisamente hay áreas de la organización y hay profesionales externos a la organización que perfectamente pueden apoyar en las empresas para lograr monitorear el riesgo psicosocial extralaboral. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Realmente nos dicen, ¿cómo podemos generar estrategias para ayudar a las personas de nuestro entorno, que estén en nuestro entorno, dado que la problemática tiene muchos factores y afecta muchos aspectos? Por ejemplo, la parte de salud, la parte económica, la parte social. Sí. Bueno, yo pienso que uno de la mejor ayuda que nosotros podemos brindarle a un familiar, por ejemplo, ¿sí? Porque la pregunta va como orientada a cómo podemos ayudar. Bueno, cuando detectamos quizás que una persona puede verse afectada por esta situación, yo creo que la mejor herramienta que podemos proveer en este momento a las personas que vemos que están afectadas, bien sea por la situación económica, por el aislamiento social, por el estrés que genera todos estos cambios, es uno, al momento de identificar, poder enrutar esas personas, poder orientarles para que puedan tener la ayuda profesional, ¿sí? Yo como psicóloga tengo que enfatizar mucho en eso. ¿Sí? Hay muchos mitos, muchos estereotipos frente a lo que es consultar por psicología, consultar por psiquiatría, y desafortunadamente eso hace que las personas no exterioricen, ¿sí? Sus emociones, no hablen de lo que están pasando en este momento, incluso los trabajadores, ¿no? Por pena,
porque desconocen que hay profesionales que les pueden apoyar, les pueden orientar en esta situación. Pero yo pienso que el mejor regalo que nosotros le podemos dar a un familiar, que nosotros como empresa le podemos brindar a nuestros trabajadores, es enrutar esos casos, es brindarles la posibilidad de que puedan tener acceso a un profesional de la salud mental, ¿sí? No darle tantas vueltas al asunto, pero es que yo voy al psicólogo, es y mejor dicho, no, ¿sí? Que eso que tenemos que hacer prioritariamente no sea lo último, porque quizás cuando ya lleguemos a ese momento, el trabajador o el familiar ya esté en un estado o su salud mental esté en un estado de deterioro, ¿sí? El omitir este tipo de ayudas, este tipo de acercamientos entre la persona afectada y un profesional de la salud mental es llevar lentamente pues a esa persona a que tome decisiones como las que estamos viendo en este momento, ¿no? Precisamente porque no hubo prevención y porque no hubo una ruta, ¿sí? Una ruta adecuada para encaminar a estas personas. Correcto, doctora Karina. Una última pregunta. Teniendo en cuenta la importancia del programa de gestión de riesgo psicosocial, ¿es posible cuantificar qué porcentaje de este programa, así sea de manera aproximada, es la elaboración de la batería? Porque nos damos cuenta que realmente muchas empresas se han quedado solo en el diagnóstico y se limitan a la elaboración de la batería. Si pudiéramos cuantificar de manera aproximada, si es posible, primero que todo, ¿es posible o no es posible? Y si es posible, ¿qué valor le daría usted a esa ejecución de solamente elaborar la batería de riesgo psicosocial, doctora Karina? Bueno, yo supongo que sí sería posible, incluso más que posible, interesante, ¿no? Poder llegar a hacer una investigación de cuántas empresas se quedan únicamente aplicando la batería de riesgo psicosocial, ¿no? Llegar a cuantificar eso sería supremamente importante y creo que le daría un piso a esto que nosotros quienes trabajamos, hacemos este trabajo, pues logramos identificar. Hablo desde mi experiencia propia, ¿sí? Y también de la experiencia de otros colegas que se dedican a trabajar todo esto de los factores de riesgo psicosocial. Pero desafortunadamente, si me piden un dato numérico, que es lo que veo, yo diría que un 70% de las empresas se quedan allí, ¿no? En la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. También les recomendaría que hicieran un ejercicio, ¿no? Cuando vemos, perdón, en las redes sociales que las empresas buscan como el profesional que les apoye, ¿sí? Entonces colocan en las convocatorias, necesitamos psicólogo especialista en salud ocupacional para aplicar la batería de riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces limitan el riesgo psicosocial, están limitando, desde ahí están limitando. Es decir, necesitamos el profesional solamente para que aplique la batería de riesgo psicosocial. ¿Sí? Es decir, que eso es lo importante. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? A que nos estamos quedando y creo que un alto porcentaje de empresas concibe de manera errónea que gestionar el riesgo psicosocial es aplicar la batería de riesgo psicosocial y pare de contar. ¿Sí? Pero sí, desde mi experiencia propia y desde la experiencia de colegas y de profesionales con los que he tenido la oportunidad de compartir estas experiencias, coincidimos en eso, en que la gran mayoría de las empresas nos estamos quedando en aplicar la batería de riesgo psicosocial y no hemos trascendido, ¿sí? Pero creo que esta pandemia tiene sus bondades y dentro de esas es que nos jalona un poco a decir, no solamente la batería de riesgo psicosocial, debemos hacer mucho más allá, ¿sí? Porque es una necesidad que no da espera. Bueno, doctora Karina, muchas gracias. Bastante interesante lo que nos menciona la doctora Karina, nos contextualiza en la situación actual sobre la importancia de gestionar el riesgo psicosocial. Doctora Karina, realmente hubo comentarios a través del chat muy interesantes. Las personas
tienen conciencia del tema. Realmente se dan cuenta que el teletrabajo o trabajo en casa entró a formar parte importante de nuestras vidas. Realmente se dan cuenta que hay roles que son ¿cómo le digo? Que están más propensos a los factores de riesgo psicosocial, entre otros el de las madres, ¿cierto? Se dan cuenta que la carga laboral se aumentó, porque normalmente o en situaciones normales, desde el punto de vista presencial se pueden manejar las situaciones, desde el punto de vista teletrabajo o trabajo en casa se complica todo. Con respecto a esto, pues queda claro para todos nosotros que realmente el tratamiento de la gestión del riesgo psicosocial ha sido incipiente, ha sido superficial, a pesar de que la norma ya tiene 12 años. Sí, debemos trascender ese diagnóstico. Realmente hay que trascenderlo, no quedarnos, como lo mencionó la doctora Karina, en la aplicación de una batería, sino ir más allá. La pandemia, también estamos de acuerdo, y pues es algo que compartió la doctora con nosotros, la pandemia realmente acentuó este riesgo psicosocial en todos los niveles, en todos los estratos. Y esto sensibilizó tanto al trabajador como al empleador. El empleador hoy en día ya tiene unos niveles de estrés altos. Él es el que debe responder por la nómina. Él es el que debe ver cómo sostiene su empresa. Y el trabajador también va de la mano. Realmente esto nos invitó a ser más sensibles con este tema a todos. No quedarnos en el cumplimiento de una norma. No que es que la norma 2646 dice esto, que la 2404 también aplica. No quedarnos ahí. Realmente tomar conciencia, que es lo que vemos que está pasando, generar o garantizar trabajos dignos. Y lo más importante, ¿no? Asegurar que nuestros trabajadores tengan o la parte de salud y el desempeño sea clave, sea importante. Realmente nos resta agradecerle a la doctora Karina por el tiempo compartido con nosotros el día de hoy. Sabemos que todos los participantes estuvieron gustosos de escucharla y estamos seguros de que el tema tratado es pertinente, muy pertinente, sobre la gestión del riesgo psicosocial. Estuvo muy bien enmarcado. Un agradecimiento especial para quienes estuvieron en esta conferencia y los invitamos para que se conecten mañana en la siguiente sesión, que consiste en la innovación en la gestión del riesgo psicosocial. Ese es el tema a tratar. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan un buen resto del día. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias a todos. Muy amables. Hoy la Universidad Militar Nueva Granada se encuentra entre las primeras 6 universidades del Sistema Estatal Universitario SUE, como una de las más representativas en razón a las buenas prácticas en el tema de internacionalización de la educación superior. Un logro más del ejercicio académico administrativo y de gestión en beneficio de la comunidad neogranadina. Su participación en la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI, permite a nuestra alma mater actuar con liderazgo, promover y motivar en forma proactiva el cumplimiento de los proyectos y actividades en un marco de solidaridad, compartiendo conocimiento, recursos técnicos y tecnológicos en torno a estrategias que generan resultados a la red, a los docentes y a los estudiantes, bajo un esquema de responsabilidad social, logrando impactar positivamente las regiones y la sociedad de acuerdo con sus necesidades, mediante una comunicación que permite la interacción de información pertinente y, por ende, la inclusión de las demás instituciones de educación superior, promoviendo el intercambio disciplinar de estudiantes, docentes, investigadores y gestores con otras universidades integradas mediante convenios de alto impacto.
Desde un trabajo articulado entre la Rectoría, la Oficina Asesora de Relaciones Internacionales y las demás unidades académicas y administrativas de la Universidad Militar Nueva Granada, se apoya, fomenta y orienta la cooperación mutua con universidades, centros de educación técnicos y científicos e identifica oportunidades para fortalecer e incrementar la cooperación en el nivel académico, investigativo, científico, tecnológico, humano y cultural de los estudiantes y docentes neogranadinos, para estar acordes con el contexto universitario mundial, conforme a las necesidades de nuestro país y la misión institucional. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos.